gracias por acompañarnos esta noche. Comencemos entonces. La unidad 8 es la última unidad sobre la llegada de Bahá'u'lláh. Tiene varias secciones con sus respectivos objetivos. Primero su nuevo nombre y el lugar de su venida. En esta sección analizamos las profecías respecto al nombre de Bahá'u'lláh y los lugares a los cuales llegó. Otra sección es la misma realidad espiritual, comparando las vidas y obras de Jesús y de Bahá'u'lláh para demostrar que la realidad espiritual que anima a los dos es la misma. Tercero es la vida y sufrimientos de Bahá'u'lláh. Vamos a explicar por qué la realidad espiritual de Bahá'u'lláh es igual a la de Jesús mediante el análisis de su causa y su vida. Estas dos secciones tienen este mismo objetivo. Luego tratamos el cumplimiento de la alianza de Dios, conocer cómo Bahá'u'lláh cumple con la alianza, comenzando con Noé y Abraham. La quinta sección, el fin del mundo o de una época. Vamos a aclarar que el fin del mundo es realmente el fin de la época y el inicio de otra. Se trata de una mala traducción inicial de la Biblia que se quedó de herencia. Luego el reino de Dios en la tierra para demostrar de qué manera se ha venido estableciendo progresivamente el prometido reino de Dios en la tierra. Les pregunté acerca de las pruebas de la misión de Jesús y de Bahá'u'lláh y me dieron una larga lista de pruebas y la forma como ambos han cumplido estas pruebas de una manifestación de Dios, resumiendo que ambos fueron precedidos por un precursor, que ambos tenían sabiduría innata y carácter insuperable. Por ejemplo, desde la niñez se le notaba su sabiduría y su carácter celestial. Revela enseñanzas adecuadas para la época. Esta revelación es por inspiración divina y es obvio que no son las enseñanzas de un mero ser humano, sino que surgen por inspiración divina. Forma una religión independiente, es decir, forma una nueva comunidad bajo su nombre para poder llevar adelante su trabajo después de su muerte. El poder transformador de su revelación se ve como sus enseñanzas transforman las vidas individuales y colectivas de sus seguidores y del mundo entero. Cumple con las profecías anteriores y también se cumplen sus propias profecías. Soporta con paciencia la persecución por parte tanto de los líderes religiosos como del gobierno del momento, a veces los dos en conjunto. Y finalmente se establece una nueva civilización que lo interesante en el caso Bahá'í es que existen suficientes tecnologías de medición y de comunicación como para atestiguar el nacimiento de una nueva civilización a partir de prácticamente mediados del siglo XIX. Se ven en las curvas históricas de la evolución de los diferentes elementos de la sociedad, diferentes tendencias, que hubo un cambio drástico en el avance de lo bueno y el colapso de lo malo a partir de mediados del siglo XIX, lo cual muestra que está naciendo realmente una nueva civilización en el mundo. Entonces, uno de los temas que se trata en esta unidad es el problema del nombre y comienza con Isaías, que profetiza que una virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto fue tomado como la profecía que se refería a Jesucristo. Y sin embargo, no se llamó Emmanuel. Y el nombre Jesús no consta en ninguna parte del Antiguo Testamento.
Entonces, cuando los cristianos dicen dónde está mencionado Bahá'u'lláh en la Biblia, hay que recordarles que no fue mencionado Jesús en ninguna parte de la Biblia y más bien se dijo que su nombre iba a ser Emmanuel, lo cual confundió bastante a la gente. Y también que en el Nuevo Testamento dicen que muchos vendrán en su nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Entonces, obviamente no va a venir con el mismo nombre. E incluso en Isaías dice el Señor llamará a sus siervos con otro nombre. Escribiré sobre él mi nombre nuevo. Hay aquí una mención de una piedrita blanca y se explica que la piedrita blanca era la costumbre romana como una especie de tarjeta de presentación que llevaban su nombre, su rango tallado en una piedra blanca para presentar en sus viajes, en sus visitas a personas, a autoridades, por ejemplo. Bahá'u'lláh responde a todo esto diciendo, di, oh seguidores del Hijo, es decir, Jesús, ¿os habéis ocultado de mí a causa de mi nombre? Y Abdul-Bahá explica, los judíos estaban ocupados con el nombre y cuando fue cambiado negaron la realidad. Es lo mismo con los cristianos que están adorando un título. Es decir, los judíos estaban enamorados del nombre Moisés y no podían aceptar que venga la ley de Dios revelada por otra persona que no sea Moisés. Cuando vino con el cuerpo y el nombre de Jesús, lo rechazaron. Lo mismo está pasando ahora que viene con otro cuerpo, el mismo Espíritu de Cristo, con otro cuerpo, con otro nombre, y lo rechazan, igual como se hizo en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿cuál es el nuevo nombre? Por suerte no tenemos el mismo problema en el caso de Bahá'u'lláh que se tuvo en el caso de Cristo, que no estaba mencionado su nombre en la Biblia y más bien se mencionaba otro nombre. En la Biblia, en cambio, en cuanto a Bahá'u'lláh, está mencionado su nombre en muchos lugares. En Ezequiel, y aquí que estaba la gloria del Señor, como la gloria que había visto junto al río Quebar. También este lugar hace referencia a Bahá'u'lláh. Y la gloria del Señor será revelada en Isaías, la hermosura de Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria del Señor, refiriéndose nuevamente no solo al nombre, sino también a los lugares. En Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Es decir, al decir Hijo de Hombre quiere decir que vendrá en forma de un ser humano, o sea, con un cuerpo humano. El nombre vendrá en la gloria del Padre, es decir, en Bahá'u'lláh, con sus ángeles, lo cual significa los seguidores que dan su vida por promover su causa, con apoyadores, no viene solo, nunca. También en el martirio de Esteban, que fue el primero en ser martirizado dentro de la dispensación cristiana, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Es decir, vio a Jesús y a Bahá'u'lláh juntos. Y en el Apocalipsis habla de la ciudad santa, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, es decir, el cielo de la voluntad de Dios, resplandeciendo con la gloria de Dios, es decir, que la luz de la nueva Jerusalén es Bahá'u'lláh. Sergio tiene una pregunta, adelante por favor. Ok, sabemos que en el Monte Carmelo está la Casa Universal de Justicia y la tumba del Bab, pero ¿qué sería el Sharón? Sharón es una planicie que era muy fértil, donde se cultivaba bastante, era una área muy rica, una tierra muy rica. Entiendo que puede referirse a dos cosas. Uno es que es cerca de Acá y dos, que por un lado tenemos la montaña de Dios, que es la sede de la religión, y luego tenemos la planicie fértil que representa los asuntos mundanos, que ambos serán afectados, tanto
la parte religiosa y espiritual como la parte material, económica y política recibirán la influencia de Baha'u'lláh. Es lo que yo entiendo, no quiero decir que es la única posible interpretación, ni siquiera la correcta, pero así en la consulta Bahá'í todos tenemos una opinión, ¿no? Aquí hay otra profecía muy interesante de Miqueas que habla de los lugares a donde Baha'u'lláh visitará, incluso algo sobre su misión y el tiempo durante el cual lo haría. En este día vendrán hasta ti desde Asiria. Asiria era Irán o Persia, igual que Elam, y las ciudades fuertes, es decir, las ciudades fortificadas, amuralladas en otras palabras. Se refiere a Constantinopla y a Acá. Y desde las ciudades fuertes hasta el río se fue de Acá al jardín de Resván en el río Namayin, creo que se pronuncia, y de mar a mar, es decir, del mar Negro al norte por Turquía al mar Mediterráneo, y de monte a monte, de las montañas de Sargalú, donde vivió en Irak durante su destierro, al monte Carmelo. Y la tierra con sus moradores será asolada, se refiere a Acá, y realmente la desolación de Acá, tanto física como espiritual de sus moradores, lo cual cambió con la llegada de Baha'u'lláh. Apacienta a tu pueblo en medio del Carmelo, se refiere al monte Carmelo, que significa el monte de Dios. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Esta es una referencia de la salida del pueblo hebreo de Egipto con Moisés, que duró 40 años de destierro por el desierto. Y los mismos 40 años son los 40 años que pasó Baha'u'lláh en destierro, durante los cuales realizó su misión. Las naciones verán y pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Esto se refiere a cuando Baha'u'lláh escribió a los reyes y gobernantes de las principales regiones y naciones de la tierra, y vieron su presencia, supieron que estaban ahí, recibieron sus cartas, pero pusieron la mano sobre su boca para no responder, la mayoría de ellos, y ensordecieron sus oídos para no escuchar su llamado. Todo esto se cumplió con la venida de Baha'u'lláh. Y esto es solamente una pequeña muestra de la precisión de las profecías que se refieren a la llegada de Baha'u'lláh, además de las que ya hemos visto con los diferentes símbolos de estrellas, sol, luna, ángeles, nubes, trompetas, y las profecías cronológicas de Daniel que señalan hasta la fecha de su venida. Entonces vemos aquí varios paralelismos entre las profecías y la llegada tanto de Jesús como de Baha'u'lláh. Primero, Jesús dice que hablará con la misma voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, nadie ha escuchado la voz de Jesús, nadie que está vivo actualmente, a menos que haya sido en sueños, porque en el tiempo de Jesús no se tenía grabadoras. Entonces, ¿cómo se reconoce la voz de Jesús? Obviamente no puede ser por su timbre de voz, sino por la forma como habla y cómo se expresa. Y vemos la misma majestad
de las enseñanzas, el mismo uso de símbolos, vemos la misma humildad y sencillez en su vida. Entonces, no solamente Jesús conoce a sus ovejas, sino que las ovejas le conocen a él y le siguieron. Lo mismo ha pasado hoy en día con Baha'u'lláh. También dice que el nuevo mensajero que Dios enviaría glorificaría a Jesús y atestiguaría su verdad. Él me glorificará, él dará testimonio de mí. Y estos dos se cumplieron en el caso de Baha'u'lláh, que glorifica el rango de Cristo, incluso más alto de lo que muchos cristianos se imaginan, y atestiguan la verdad de sus enseñanzas y de su misión, la importancia de su misión, que explicaría las palabras de Jesús: tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, muchas de las enseñanzas que los cristianos han debatido durante 2000 años sin llegar a un acuerdo, cobran nuevo significado y nuevo entendimiento con las enseñanzas de Baha'u'lláh. Enseñará la misma causa. Y Abdu'l-Bahá dice: la causa de Baha'u'lláh es la misma que la causa de Cristo. Baha'u'lláh también dice: nuestra causa no es sino una. Sus exponentes también deben ser necesariamente uno y el mismo. Es decir, ya que la causa es la misma causa de Dios, del adelanto de una civilización en continuo progreso, también los exponentes de esa causa, es decir, las manifestaciones de Dios, en su esencia son uno y el mismo, como el sol de cada día es el mismo, diferentes apariciones del mismo Espíritu Divino. Una de las enseñanzas que ha confundido bastante al mundo cristiano es esto del fin del mundo. Y sabemos por el Antiguo Testamento que Dios ha prometido no volver a destruir el mundo. A todos los seres, como acabo de hacerlo, he colocado mi arco iris en las nubes como señal de mi pacto con la tierra, es decir, el pacto de no volver a destruir el mundo. Esto está en Génesis. Y también el fin del mundo fue declarado por Pedro como algo que sucedió en el tiempo de Cristo. Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Ahora, estas palabras, cuando se habla del fin de los tiempos del final, de los últimos tiempos, etc., recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito primero en griego. Y cuando se usan estas palabras, no dice cosmos, que sería la Tierra, sino aion. Aion es como era, edad o época. Es un periodo de tiempo. Entonces, cuando se tradujo esto del fin del aion como el fin del mundo, fue una mala traducción realizada cuando se tradujo del griego al latín. Pero como fue aceptado por el Papa, quedó ya como canon de la Iglesia que se refería al fin del mundo. Pero en realidad es el fin de la era. Este es uno de los errores históricos que recientemente, con las nuevas traducciones por realmente estudiosos muy expertos, muy profesionales, han podido aclarar ciertas cosas que históricamente se cometieron errores que no fueron corregidos a tiempo. Especialmente en una traducción pésima que se hizo, la primera del griego al latín, que fue aceptado por alguna razón y varios errores no fueron identificados y corregidos antes de publicarse esa primera traducción. Y después muchas de las Biblias fueron traducidas a otros idiomas desde el latín, y ese fue el problema, porque se perpetuaron esos errores que se quedaron en el latín.
Entonces Mateo dice que serán acortados los sufrimientos del fin de la época o el inicio de la época Bahá'í, y por causa de los elegidos, que un Bahá'í diría, bueno, seguramente se refiere a la comunidad Bahá'í, serán acortados. No tengo la plena seguridad de quiénes son los elegidos, pero seguramente son personas que Dios quiere mantener vivos para que pueda progresar la causa divina. Cuando Jesús estaba en la cruz, la Biblia dice que él dijo, porque me ha abandonado. Oró a Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Que era una mala traducción? El maestro explicó que no era correcto. La traducción correcta debe leer, ¿por qué me ha glorificado? Entonces, interesante el dato, habría que investigar un poco más eso. Tal vez, Larry, si tú me puedes dar la cita. Sí, porque lo que dijo en la cruz muchos registraron y no necesariamente le entendieron porque estaba hablando en arameo y la mayoría hablaban en griego, que era el primer idioma del Imperio Romano. A ver, Nelson quiere agregar algo. Mientras esperamos que escriba Nelson, termino diciendo que en el Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir. Cielo y tierra se refieren al aspecto espiritual y material del ser humano, a la guía espiritual y el bienestar material. Las nuevas revelaciones vienen para cambiar todos los aspectos de la vida humana, tanto nuestra parte espiritual como para nuestra parte material. Entonces realmente lo que trae cada nueva manifestación de Dios es un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, una nueva religión y también una nueva organización socioeconómica y política de la tierra. Y esto está evidente en la cantidad de enseñanzas que Baha'u'lláh tiene para el bienestar no solo espiritual sino material del mundo. Nelson dice, normalmente los judíos cuando querían decir un salmo solo decían las primeras frases. Cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se refiere a Salmo 22, donde está profetizada la vía sacra por la cual pasó Jesucristo. Ah, qué interesante, Nelson. Entonces tenemos dos diferentes perspectivas nuevas que valen la pena investigar con mayor profundidad para poder entender la sabiduría que hay en ambas explicaciones. Muchas gracias a los dos por enriquecer este diálogo. Entonces queda claro que no estamos hablando del fin del mundo, sino el fin de una época y el comienzo de una nueva época. Lo mismo en el tiempo de Jesús y lo mismo en el tiempo de Baha'u'lláh y de todas las manifestaciones de Dios en realidad. Y también hay menciones en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios en la tierra. En primer lugar, vimos que Juan el Bautista estaba predicando a la gente, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, el reino de los cielos vino con Jesús. Y Jesús confirma esto diciendo, el reino de Dios está dentro de vosotros. Es decir, y hay dos interpretaciones de esto. Unos dicen que él se refiere a que está dentro de cada uno y otros dicen que la interpretación correcta de estas palabras es porque el reino de Dios está entre vosotros. En todo caso, sea dentro de nosotros o entre nosotros, me parece que el mensaje es similar, que el reino de Dios ya estaba presente cuando llegó Jesús. Es decir, Jesús trajo el reino de Dios. Y él justamente dice que el reino de Dios se parece a un grano de mostaza,
que un hombre sembró en su huerto creció hasta convertirse en un árbol. Este símbolo de un grano de mostaza, que es una semilla muy pequeña, eh, se utiliza bastante en la literatura religiosa para simbolizar un- una pequeña influencia que tiene un gran impacto. Y los que conocen la planta de mostaza saben que no es un árbol, pero hay un árbol que es la salvadora pérsica en su nombre científica, o jardal en árabe. En el Medio Oriente se usa más esta palabra, jardal. Se conoce comúnmente como el árbol cepillo de dientes porque se utilizaba para limpiar los dientes. Tiene flúor y un montón de diferentes elementos que cuidan los dientes. Y también en el tiempo de Jesús y hoy en día también se llama el árbol de mostaza porque tiene un leve olor y sabor a mostaza, aunque no es propiamente dicho mostaza. Entonces a este árbol se refiere. Una pequeña desviación etimológica. También Jesús dijo: el reino de Dios es semejante a la levadura. Nuevamente se requiere de solo una pequeña cantidad de levadura en una gran cantidad de masa para leudar el pan. De igual manera como se requiere solo una pequeña semilla para dar lugar a un gran árbol. Es decir, el reino de Dios no viene de un solo golpe como se ha interpretado la caída del cielo del Nuevo Jerusalén en su sentido físico, sino más bien el reino de Dios comienza como una semilla y va creciendo poco a poco, o comienza como una pinza de levadura y poco a poco va leudando el pan. Se refiere a los apóstoles, incluso Jesús, como la levadura que levantará la masa. Y dice que si la levadura ha perdido su poder, ¿con qué se va a leudar la masa? Sus propiedades, perdón. Y en el Padre Nuestro enseñó a sus discípulos a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, es algo que hay que orar y trabajar para que se dé. Entonces el reino de Dios es sembrado, es cultivado y se desarrolla poco a poco y llega como una semilla con cada manifestación de Dios. Bien, entonces con eso termino la explicación. Y antes de hablar de la otra semana, no de la próxima, sino de la siguiente, quisiera saber si hay algún eh, comentario, pregunta, sugerencia. Han tenido mucho nieque ustedes. Se han mantenido firmes en un curso largo y a veces un poco difícil. Realmente les felicito. Estefanía, yo quiero contarles que hice las prácticas con Nelson. Oh, ok. Nelson ha sido tu conejillo de Indias de algunas de los que vienen en los cuestionarios. ¿Ya? Ok. Perfecto. Practicaron juntos. Pero definitivamente vi que debo preparar mejor mi discurso. Sí, saber qué palabras usar, saber dónde se encuentran las citas también. Es bueno tener una Biblia de estudio propio de uno. La Sociedad Bíblica del Ecuador tiene, en realidad es mundial, pero está en el Ecuador y tiene varias versiones de la Biblia, algunas de las cuales son mejores que otras para estudiar, subrayar, señalar. Principalmente son de la nueva versión internacional, lo cual también es bueno. Sí, y el hecho de practicar y de trabajar con la gente y de dialogar con la gente ayuda a desarrollar mejor esa habilidad
para manejar el tema. El que enseña aprende. ¿Algún otro comentario? Gracias por compartir eso, Estefanía. Sergio dice, me gustaría saber si podremos obtener las presentaciones PowerPoint de los webinarios, por favor, para poder hacer presentaciones en nuestras comunidades. Sí, tengo las presentaciones de los webinarios que voy a consolidar en una sola presentación para enviarles. También tengo un PowerPoint que desarrollé para mi propio uso, que he dado en algunas conferencias de escuelas de temporada, reuniones sobre el tema, y tienen el rotafolio de Mark Vlobergs, que también es bastante útil. Yo basé lo mío en su rotafolio, pero lo modifiqué un poquito para hacerlo más bonito con colores y menos texto y más dibujos. Entonces sí, hay que tomar lo que yo les mando la otra semana, en la semana de clausura, y adaptarlo para su propio uso. Yo sugiero que tomen todo eso y hagan algo propio suyo, a su estilo, con el orden que les guste, etcétera. Y así cada uno personaliza su presentación. Y a propósito de la semana de cierre, después de esta semana que viene, que ha comenzado, tenemos una 10ª semana que no es de estudio, sino de culminar. Y durante esta semana quisiera pedirles que por favor vean si les falta algún deber. Igualense en sus preguntas de reflexión, en enviarme las guías de estudio, en reportar sus prácticas, es decir, yo necesito una práctica por semana, una pequeña descripción de qué hicieron, qué temas trataron, cómo les fue, qué aprendieron, para cada semana del curso. Y además un proyecto final. Este proyecto final es como dar una pequeña charla o una mini conferencia, un pequeño seminario o taller, preferiblemente para los mismos bahá'ís, para poder compartirles en algún momento lo que vieron en el curso y animarles para que trabajen con el material, aprendan a utilizarlo. Tal vez ustedes quieran multiplicar el curso, replicarlo para su comunidad local, sería excelente. Entonces esta sesión introductoria sería una buena manera de informarles de lo que aprendieron y de lo que hay disponible. Junto con los PowerPoints también les voy a mandar los 3 libros con mi nueva traducción. He vuelto a traducir los 3 libros porque la traducción lastimosamente no era muy buena. Entonces eso me ha tenido trabajando a tiempo completo todas estas semanas del curso para estar al día con los materiales. Nelson dice, sobre las actividades prácticas sería muy interesante un taller o workshop que se pueda practicar en grupos más grandes. Sí, sí, justamente por eso incluí el material de la guía del facilitador de Mark Vlobergs en su guía de estudio, porque tiene varios ejercicios y prácticas que les pueden servir a modo de taller. Y entonces en esa semana también tenemos un examen final. Es un examen de tipo libro abierto, es decir, se espera que el estudiante demuestre su capacidad para resolver un problema de la vida real mediante el buen manejo de los materiales y conocimientos impartidos. Básicamente el examen les voy a dar una página web de un grupo cristiano
que está enseñando a los cristianos cómo dialogar con los bahá'ís. Entonces tienen varios puntos que dicen sobre tal asunto, díganle tal cosa, pregúntele tal otra cosa, y quiero que escojan 3 de esos puntos y respondan en ese diálogo. ¿Cómo respondería al cristiano que utiliza ese material para hablar con los bahá'ís? O sea, están haciendo lo mismo que nosotros, pero al revés. Entonces eso nos ayudará a entrar en el diálogo. Por eso es un examen de libro abierto, porque tendrán que volver a los materiales que han recibido para encontrar la forma de responder adecuadamente, eh, como hemos aprendido, sin levantar resistencias ni poner obstáculos, basándonos primero en la Biblia y luego introduciendo los conceptos bahá'ís. Y por último, la evaluación del curso, que es donde ustedes me evalúan a mí o al curso, es decir, nos dan sugerencias para poder mejorar, qué estuvo bien, qué podría mejorar, qué sugerencias pueden dar. Entonces todo eso va a ser la última, como no hay un webinario antes de eso, y además no podríamos tener porque es Nowruz. Feliz Nowruz a todos. Les estoy explicando ahora lo que viene. ¿Alguna pregunta o comentario? Mientras escriben sus preguntas y comentarios, voy a comentar. La Academia NISA da certificados por sus cursos. Entonces yo voy a estar revisando periódicamente el sitio para ver quiénes han agregado nuevos informes de prácticas. Si prefieren, pueden enviarme directamente sus informes de las prácticas, tanto las prácticas semanales como el proyecto final, para poder, una vez terminado todo, poder enviarles su certificado. A ver, Larry dice: tengo muchas discusiones con testigos de Jehová. Ellos no creen la vida después de la muerte. Bueno, no creen en la vida después de la muerte en sentido espiritual, es decir, en otro mundo, sino que se resucitará el cuerpo físico en este mismo mundo físico, pero glorificado. Creen que este mundo se va a transformar, se va a glorificar y tendremos una vida física. Los salvos, perdón, tendrán, no tendremos. Los bahá'ís no somos salvos según ellos. Entonces sí, es algo que se basa en la concepción del Antiguo Testamento que tenían los judíos. Como vimos, eso del inframundo y el cielo y todo eso, esa creencia de ellos proviene de ahí. Y es un poco raro porque en realidad vieron que en el Nuevo Testamento no se había dicho mucho al respecto. Entonces acudieron al Antiguo Testamento y se quedaron con esa cosmovisión un poco antigua. ¿Algo más, amigos? En mi experiencia con los testigos de Jehová hay que ampliar el alcance del discurso, no simplemente discutir aspectos puntuales como esos, sino cuestionar el mismo hecho de que ellos se creen con derecho a interpretar las enseñanzas de Jesús para otros. La idea de que realmente se han formado en el cristianismo lo que yo llamo silos de ortodoxia, es decir, silo en el sentido de columnas ortodoxas, es decir, yo tengo mi línea de ortodoxia, es decir, la interpretación correcta, tú tienes la tuya totalmente separada, los dos no se comunican entre sí, otro tiene otro, cada uno dice que los demás están
son del diablo, que ellos son los únicos salvos, los únicos que entienden correctamente la Biblia, como si Jesús hubiera dicho solamente los que aciertan en su interpretación de la Biblia serán salvos, como si él hubiera dicho que el que quiera puede interpretar sus palabras, más bien dijo que no pueden agregar ni quitar nada, que los falsos profetas serán los que vienen a dividir su rebaño, que es justamente lo que han hecho los que se han atribuido el poder o la autoridad para interpretar autoritativamente para otros. Más bien a ese nivel de discurso creo que hay que tratar a los testigos de Jehová, porque si nos limitamos solamente a quién dijo qué y qué quiso decir, con ellos no se llega muy lejos. Hay otros grupos cristianos que son más asequibles, como ustedes mismos han visto, los mormones, los adventistas a veces. Nelson dice, hay igualmente cosas muy interesantes sobre los Jehovás de hoy, sobre todo sus interpretaciones de realidades actuales. Aconsejo leer sus periódicos de mente abierta y reflexionar. Gracias, Nelson. Sí, son muy interesantes sus reflexiones, sus conceptos. Yo les pregunté quiénes son los que interpretan para ustedes la Biblia, y resulta que es un consejo que se reúne periódicamente para decidir qué es la verdad. Entonces yo les pregunté, ¿y cómo saben ustedes que lo que este consejo decide es la verdad? ¿Por qué no la interpretación de cualquier otro grupo? Y me dijeron que es porque la Biblia, es que ellos no interpretan la Biblia se interpreta solito. Y solamente este grupo es el que tiene la interpretación correcta porque ellos están estudiando sinceramente la Biblia. Los otros no lo estudian, no la estudian sinceramente. Entonces, por ahí se puede hablar, pero los testigos de Jehová que se han hecho bajáis lo han hecho no tanto porque alguien les ha convencido de la razón, sino porque han visto el amor y la hospitalidad y la tolerancia, la apertura de los bajáis, de invitarles a su casa, de brindarles un tecito, de conversar, de hacerse amigos, y han dicho, wow, esto no lo hace cualquiera. Investigan la fe bahá'í y se hacen bajá'ís. Entonces, por ahí es otra cosa, ¿no? No tanto convencerles con razones, sino atraerles con amor. Algo más, amigos. Sergio dice, se les puede recordar que los primeros que creyeron en Jesús fueron simples pescadores, que no dedicaban su vida al estudio de las Escrituras, y quienes los rechazaron eran los más doctos y sabios. Cierto, Sergio. Es un excelente punto. Y creo que se puede decir hasta cierto punto lo mismo de la venida de Bahá'u'lláh. Muchos de los primeros bahá'ís han sido personas incluso analfabetas, pero que han sido transformadas por las enseñanzas de Bahá'u'lláh hasta convertirse realmente en santos y ángeles y mensajeros de la nueva era. Varios vienen a la mente. También muchos de los primeros babís eran molás. Molás simplemente significaba que había ido a la escuela, que eran escuelas religiosas, entonces salían como con el título de molá de haber pasado por una escuela religiosa, que era la única escuela disponible en el momento. Entonces sí era gente que tenía por lo menos un buen conocimiento de lectoescritura y del contenido del Corán. Además, la mayoría de ellos habían conocido o eran parte del sheijismo, los seguidores de Sheikh Ahmad y Seyyed Kazem, Mullah Hussein. Sin embargo, los
que se creían con un nivel más elevado dentro de la jerarquía religiosa del Islam en ese entonces no aceptaron y eran los que persiguieron a los babís y después a los bahá'ís. ¿Algo más? Pues si no conversamos, que a propósito sigo disponible por Skype, por mensajero, por lo que quieran, pero si no conversamos persona a persona de aquí en adelante, quiero realmente agradecerles a ustedes por acompañarme en este viaje. He aprendido mucho de ustedes, me han desafiado, me han dado un espacio para contribuir al desarrollo de este curso, de este material que espero pronto podrá ser publicado, los 3 libros por lo menos, si no son los 4 con el rotafolio, y que realmente este método pueda contribuir grandemente a la expansión de la fe, el poder contactar a más personas de antecedentes cristianas. Y Karma dice: gracias a ti, Peter, el curso muy interesante. Para mí ha sido interesante. Les cuento que yo he estado tomando este curso junto con ustedes realmente, porque había leído el material y sabía que era fabuloso el material, pero realmente estudiarlo propiamente dicho lo he hecho junto con ustedes. Entonces he sido su facilitador y su compañero de estudio a la vez. Gracias a todos. Entonces, que disfruten la última semana, tanto del curso como del ayuno. Que tengan un feliz Nowruz todos, y pues espero que se animen a tomar los siguientes cursos también de la Academia NISA, que cada uno es muy interesante, muy especial. Sí, gracias Erika, Estefanía, Patricia. Nelson, ha sido un gusto compartir estos momentos y he aprendido muchísimo, no solo sobre la fe Bahá'í, sino también sobre el cristianismo. Sí, igual Nelson. Es bueno aprender más sobre la religión de origen de uno también, ¿no? La religión de sus padres. Bueno, entonces un abrazo grande a todos y estaremos hablando.